llegar finalmente a esto. Este se conoce como el rombo NFPA. ¿Ya? ¿Qué te establece el rombo? Fíjense esta figura. Es un rombito que tiene 4 características. La primera, del rojo, que te evalúa qué cosa, si es o no es inflamable. El azul, que te mide el riesgo de la salud. Y el amarillo, que te mide la reactividad que tiene. Y tienes en la parte blanca, que te establece el riesgo específico al que te puedes poner, y tiene algunas siglas que tiene por acá. Las 3 anteriores, tú tienes que establecer, o se tiene que establecer, y ya cada sustancia está establecida así también, están calificados desde 0 hasta 4, tiene 5 niveles de calificación, de 0 a 4, de manera que el nivel de salud está sin riesgo, poco peligroso, peligroso, muy peligroso y mortal. Y enfermedad igualito, ¿no? No se inflama, sobre 25 grados, debajo de 93, debajo de 97 y debajo de 25. O sea, si son muy poco o mediamente inflamables. Y reactivos igualitos, si puede explotar o no puede explotar dependiendo de la sustancia que es. Pero en estos 3 se califica de 0 a 4. Y en la parte blanca se coloca el riesgo específico que existe. De manera que, en este caso, para este tipo de elemento, que es un agente corrosivo, le han colocado 3, que significa que el riesgo a la salud es serio, ¿no es cierto? O es peligroso, o muy peligroso, perdón. Grado de familiaridad, igualito le han puesto 2, que es moderado. Reactivo, indican que no es reactivo, pero sí es un elemento corrosivo, y acá está esta partecita. Ustedes cuando van caminando por las empresas, o inclusive en los vehículos que pasan, por ejemplo los que llevan gasolina o gas licuado de petróleo, van a encontrar este rombo NFPA en su estructura, en la parte externa, que básicamente te anuncia cuál es el riesgo que corre. Es importante que conozcan esto, ¿por qué? Porque con esto ustedes van a saber si es inflamable o no es inflamable y qué medidas tomar. ¿Ok? Una consulta. El código los códigos UN. Ah, los códigos internacionales. Ya, estos códigos internacionales los códigos internacionales que le puedo colocar y es dentro de otra clasificación, pero eso no lo he traído a colación, son diferentes tipos de códigos, pero eso hoy día no lo he traído. En la siguiente te prometo traerte los códigos, ¿ya? Hasta acá los riesgos físicos y químicos, porque el tema de riesgos biológicos, saben, virus, hongos, bacterias, eso es un tema dependiendo del puesto de trabajo. Y respecto del psicosocial y económico, bueno, economía es un módulo dentro, por eso no estoy hablando de ese tema hoy día, pero es lo que hoy día les he podido traer para finalizar con lo que son los fundamentos iniciales de este diplomado. Al menos ya tienen el cómo hacer un hiper, una tablita. Si los que tienen, perfecto, adecúense a lo que tienen, los que no tienen, ya lo tienen. El tema del ruido, ¿por qué profundicé un poquito más sobre este tema? Porque en este tema específico hay mucho que decir y mucho que hacer, bastante en realidad, y sobre todo con aquellos que hacen o que son personal de salud de empresa o que son personal de empresa, propiamente dicho a nivel de ingeniero. Sus programas de vigilancia médico ocupacional en términos de protección auditiva son muy importantes. ¿Por qué es muy importante? Porque hoy en día el que genera la mayoría de denuncias y obviamente pagos por este tema de concurso y corridos es justamente el concurso de corridos, es el que más te genera gasto a las empresas por demandas de enfermedades profesionales, ¿no? Así que por favor tengan mucho cuidado en ese sentido. ¿Preguntas? Sí. Cuando yo voy a producir la cantidad de decibeles, también aplico ese 3 o 2 que se aplica en vapor de la rueda. Por ejemplo, cuando le reduces la emisión de las tapones o las orejeras, y si las junto las dos, voy a disminuir solamente los 3 decibeles. No. Esa es otra cosa, es el nivel de protección auditiva. Ya. El nivel de protección auditiva, existe un código que se llama NRR, ya es el nivel de protección auditiva efectiva de un tapón. Pero lo que ustedes van a leer ahí es en decibeles
de otro tipo, decibeles C. Entonces, esos decibeles C los tienes que convertir a decibeles A. Y es por eso que sobre lo que tú dices, ustedes van a ver, por ejemplo, esta es la envoltura de sus tapones de oído. En la parte posterior, una de la lecturita va a decir, eso vamos a hacer cuando hagamos una parte de capítulo que vamos a hacer médicos profesionales, pero cuando diga NRR, usted va a encontrar 25 decibeles, por ejemplo. Ya. Esas 25 decibeles están medidos ¿qué? En decibeles C. ¿Se entiende? Entonces lo que tienen que hacer es convertirlos a decibeles A, para que tú sepas realmente cuál es la protección efectiva que te va a dar ese audífono o ese tapón. Eso, como les digo, es otra cosa. Ya, entonces, tú le aplicas una formulita, le restas 7 y eso te da una lectura o te da una evidencia de que efectivamente cuál es lo que te dice 25 no es real. Hay que restarle 7 para que tú sepas cuánto esto es real. Pero eso te dice, o sea, hay un poquito de controversia en ese nivel porque en la clase pasada hemos hablado de lo que es la ley de seguridad. Vamos a ver. De la ley 29783, básicamente habíamos hecho una introducción bastante sencilla, porque ahora vamos a conversar sobre un tema que ya es más jurídico. La primera clase hicimos prácticamente una introducción donde explicábamos cuál era el fin de la norma, cuál era el fin de esta ley, por qué se había creado, en base a qué, teniendo qué perspectivas. Ahora vamos a hablar sobre el reglamento y sobre la propia norma y sus modificatorias. Pero lo que les va a ser más útil a todos ustedes es en sí los puntos esenciales, los puntos que ustedes puedan utilizar, lo que ustedes tienen que saber respecto a la norma. Porque acá no pretendemos formar abogados, obviamente. Lo que queremos acá es darles algo útil, algo que ustedes puedan saber explicar, saber entender y que sea lo esencial de la norma. Dicho sea de paso, no es una cuestión de cantidad mínima, al contrario, es bastante amplia, pero vamos a tratar de desarrollarlo de forma sencilla, bastante didáctica para que puedan entender todos ustedes. Bueno, entonces tenemos que la ley número 30.222 modifica la ley 29783. Habíamos visto el objeto de la ley en la clase pasada, y era sencillo. ¿Cuál era el objeto de la ley a lo que nos referimos en la clase pasada? ¿Recuerdan? Fomentar una cultura de prevención, perfecto. ¿Alguien puede dar lectura de esto? Ojo, esta es la modificatoria. Dije dar lectura, no murmurar el artículo, por favor, a ver. Muy bien. El artículo lleva la primera parte que dice promover una cultura, ¿no es cierto?, de prevención. Esa parte la hemos retirado para que solamente quede la modificatoria. ¿Y en qué se modifica entonces la ley? Dice facilitar su implementación. Recuerdan que la semana pasada habíamos conversado de que si bien esta ley era necesaria, salía un poco costosa para los empresarios implementarla de cero. Y habíamos dicho también de que el Estado buscaba entonces de que el empresario no sufriera tanto con esta con esta norma. ¿Por qué? Porque era una norma que te exigía al frente. Decía, ¿sabes qué? A partir de este día, a partir de que la norma entre en vigencia, usted va a tener que promover la cultura de prevención, dar charlas, crear su comité de prevención, su comité de seguridad, o si no su previsor. Va a tener que elegirlo. Eso solamente, no solamente estaba traducido en lo económico, también en el tiempo. Para un empresario el tiempo es oro. Entonces, ¿cuál es la primera modificatoria que se hace en la ley? Facilitar su implementación, es decir, de manera paulatina. Y como habíamos visto en la clase pasada, se tenía primero que hacer ¿qué cosa? Un lineamiento de bases. ¿Y qué cosa es el lineamiento de bases? Un estudio de en qué situación se encuentra la empresa. Cuando hablamos de lineamientos de base,
vamos a hacerlo de forma sencilla. Vamos a decir esto, ¿ya? Un lineamiento de base sería de dónde iniciamos, nuestro punto de partida. ¿De dónde? ¿Cómo está la empresa? Entonces, ¿qué es lo que buscaba la modificatoria? Dice, facilitar su implementación, pero manteniendo el nivel efectivo de protección de salud y seguridad y reduciendo los costos para las unidades, sobre todo esto. Reduciendo los costos para las unidades, pero, sin embargo, manteniendo el nivel efectivo de protección y salud y seguridad. ¿No es cierto? ¿Y a qué se refiere con los incentivos de la informalidad? Perdón, hay un error ahí de la secretaria. Formalidad. Gracias por la acotación. Gracias, porque hubiera pasado esto y no... Entonces, a ver, vamos a ahondar un poquito en el tema. Cuando se implementa la ley, muchas empresas entonces van a seguir trabajando clandestinamente, aparte, como otro sector. Por ejemplo, tenemos acá una fábrica, pero podemos tener 5 calles más abajo, 5 cuadras más abajo. Podemos tener incluso otra planta, porque no está registrada ni nada, donde tengamos empleados y seguimos trabajando de la misma manera. Y los contratamos solo por horas, por un tiempo determinado. Entonces, de alguna manera estamos siendo informales, porque nos sale muy costoso implementar la norma. Entonces, lo que hace la norma es reducir un poco los costos, ser un poco más flexible, justamente para evitar la informalidad. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a corregir esto. Antes de enviarse. Vale, sigamos. El artículo 13, que sufre una modificatoria también, dice objeto y composición de los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo. En la clase pasada hablamos, ¿no es cierto?, qué eran estos consejos, cuáles eran sus funciones y por quiénes estaban integrados. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, me da miedo, siempre me escucho. Clase es desaparador para mí. Vamos a reforzar un poquito, ¿ya? Entonces habíamos hablado que los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo, pero aparte de los consejos de seguridad regional o los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué otro consejo había? Habíamos dicho de que no había punto en contra por respuesta mala, ¿no es cierto? Pero sí había punto en contra por no participación, ¿no? Así que no quiero mudos, ¿sabes? Por favor, esto no es un monólogo, yo vengo a algo como loquito acá, no. Participamos todos. La mejor manera de que a ustedes se les quede algo es cuando ustedes lo dicen. Entidades. ¿Ah? Las entidades que... No, caballero, la pregunta era, aparte del Consejo Regional, ¿qué otro consejo existía? Consejo Nacional. ¿Y qué hacía el Consejo Nacional? ¿Cómo? Aprobar las políticas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Habíamos dicho de que aprobaba las políticas, ¿no es cierto? Ya, ¿las políticas de qué? No he dicho de dónde, de qué políticas de qué, ¿ver? Prevención, ¿no es cierto? Las políticas de prevención sobre seguridad, salud. Bien, vamos a ver. Si hablábamos de consejos nacionales, estos solamente aprobados. No me digan fiscalizar, Para la fiscalización se crean un sistema completo, ¿se acuerdan? Consejos regionales, ¿no es cierto? Consejos nacionales más arriba, y el Ministerio de Trabajo junto con la SUNAFIL fiscalizaban, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué más hacía el Consejo Nacional? Hacer el seguimiento. El seguimiento, muy bien. ¿Y cómo hace el seguimiento? Habíamos dicho que podemos fiscalizar, podemos aprobar, pero ¿qué teníamos que hacer? Monitorear, recoger la información, ¿sí? Claro, porque si solamente aprobamos, pero no monitoreamos y no recogemos información de la experiencia de los diferentes consejos regionales, ¿cómo sabemos si la política está avanzando o no está avanzando? ¿No? Tenía que recoger las experiencias, ¿se acuerdan? Ya, tenía que recoger las ideas, las propuestas y todo, y para eso se formaba, ¿no es cierto?, con diferentes participantes. ¿Y quiénes eran los participantes? A ver, ahí están. ¿Consejos regionales tienen la potestad de auditar el comité?
Los consejos regionales van a cumplir prácticamente lo mismo que hace el Consejo Nacional, pero en su región. Pero no tienen la oportunidad de ir y evitar a funcionar. No, lo que ellos hacen es también recoger información. O sea, porque la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo y los mismos empleados, ¿se acuerdan? Iba así: consejos nacionales, consejos regionales, y dentro de esto, ¿qué cosa iba? El Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, pero básicamente iba el empleador. ¿Se acuerdan? Era todo un sistema. El empleador que promovía, ¿qué cosa? Las políticas de prevención. Hablamos al comienzo de clases que durante todo el transcurso o el desarrollo de este tema, el tema central era la prevención. Cultura de prevención. La prevención, básicamente era prevenir, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un sistema decíamos Consejo Nacional, Consejo Regional, SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo, que están, vamos a decir, a estos dos extremos. El sistema básicamente era así: Consejo Regional, Consejo Nacional, Consejo Regional, empleadores. Dentro de los empleadores, o dentro de la empresa, ¿qué más? El comité. Y cuando eran menos de 20 empleados, el supervisor. Muy bien. ¿Cuál es la novedad de esta composición de los consejos regionales? Antes, la CONFIEP. ¿Qué es la CONFIEP? Porque está ahí, ¿no? Si no, todo el mundo muchos. O bueno, algunos. Ya. Entonces, la CONFIEP solamente era la que elegía a 3 miembros. Luego se pensó y se dijo, pero solamente la CONFIEP es la que va a tener que ver con la norma y la que nos va a poder alcanzar información de qué es lo que está pasando con estas políticas preventivas. La respuesta fue no. No solamente la CONFIEP tiene que ver con el empresariado, ¿no? Entonces nos dice, ya, la CONFIEP entonces va a elegir uno. Va a proponer un miembro. Uno es propuesto por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. Segundo, las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, ¿pero de qué? ¿De Lima? De la jurisdicción. De cada región, muy bien, de cada región. Y si no hay cámara de comercio en una región, ¿qué hacemos? La nacional. Si no hay, la nacional. Y también iban a intervenir ¿quiénes? Las MIPES. ¿Qué son las MIPES? Ya. Pero la MIPE está agrupada en la Confederación Nacional de Organizaciones de las MIPES, tiene su representante. Y esta también elige a uno. Entonces quedamos así: 1, 1, 2, 4 miembros, según se especifique en el reglamento. ¿Pueden existir más? Sí, pueden existir más. Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la modificatoria entonces de esto? Antes la CONFIEP solamente era la que elegía 3 miembros. Ahora se divide entre MIPES y cámaras de comercio. También interviene ¿qué cosa? Producción, turismo, servicio, pero cámaras. Ya, eso lo vamos a ver más adelante con más detenimiento. Porque vamos a seguir hablando. Estamos hablando de la ley ahorita y vamos a hablar otra vez de lo mismo en el reglamento. Habíamos dicho que la ley, habíamos puesto el ejemplo, ¿no? La ley es el juego. Y el reglamento, ¿cómo lo vamos a jugar? ¿No es cierto? Las reglas del juego. Entonces, ahorita estamos todavía en la ley, en las modificatorias de la norma que se dieron en 2014. Ya. Liderazgo del sistema y gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién asumía el liderazgo? El empleador, ¿no es cierto? El empleador. Ya. El empleador entonces delega las funciones de autoridad necesarias al personal encargado. ¿Y para qué? ¿Cómo es esto? A ver, ¿quién me explica? Los que vinieron a la clase pasada. El empleador delegaba funciones. ¿A quién? ¿A quién? ¿Ah? La respuesta. ¿Qué? A ver, por favor, más alto. Al comité de seguridad. Al comité de seguridad. ¿Y quién es el comité de seguridad? ¿Quiénes son los del comité de seguridad? Conformado por Ya, no exactamente en igual número, ¿no? Lo que es un comité paritario donde hay representantes tanto del empleador como empleado, ¿no es cierto? Con los empleados. Entonces, ¿a quién se le delegaría las funciones? ¿Para qué? ¿Funciones para qué? A ver, el empleador delega las funciones y la autoridad, ojo, la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación
y resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién rinde cuenta de sus acciones? Al empleador. ¿Quién rinde cuenta de sus acciones? El comité, ¿no es cierto? Rinde cuenta de sus acciones. ¿Ya qué más? ¿Y el empleador a quién rendiría cuentas? Al Ministerio de Trabajo. ¿Solamente el empleador rendiría cuentas al Ministerio de Trabajo? No, el Ministerio de Trabajo también puede ir de frente al comité y pedirle cuentas al comité, y el comité por ley está también obligado a rendirle cuentas ¿a quién? A la autoridad administrativa competente. Puede ser la SUNAFIL, puede ser el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? O puede ser el Consejo incluso regional. Entonces, ¿cuál es la modificatoria acá? ¿Cuál es la modificatoria? Cuando hablábamos en la clase pasada decíamos que ya, yo puedo tener empleados en planta, pero estos no pueden ser de repente profesionales en seguridad ocupacional, ni pueden saber de los productos químicos que están manipulando, ni cómo prevenir un incidente o un accidente en este caso. Entonces, la ley en ese sentido te decía, oye, tu empleador, tu comité, tu supervisor son los encargados. Y la pregunta quedaba en el aire, pero ¿cómo hago? O sea, los capacito, obviamente tengo que capacitar en seguridad, pero no los voy a poder capacitar del todo. Porque si tú eres, yo soy abogado, que me capaciten en peligros químicos, claro, pero si yo soy especialista en residuos químicos o en control de residuos químicos, otro cantar sería, ¿cierto? Mi conocimiento sería mucho más. Entonces, ¿qué te dice? ¿Cuál es? Acá viene la modificatoria. ¿Qué te dice? Sin perjuicio de liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los empleadores pueden suscribir contratos de locación de servicios con terceros regulados por el Código Civil para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo. Antes no, antes de la modificatoria no. Todo el peso caía sobre el empleador. Con la modificatoria, el empleador ya no puede contratar con terceros. Si tú eres experto en petroquímica, puede contratar contigo. En química igual. Si tú eres experto vamos a decir, en implementación de, no sé, de líneas de vida, de arneses, qué sé yo, puede contratar contigo exclusivamente. O por ejemplo, a ver, de la manera que ustedes están sentados, ¿cómo? Ergonomía. Ergonomía. Ya. Por ejemplo, si eres experto en ergonomía, no le vas a decir a la secretaria de repente que está integrando el comité que vea todo lo disponible para que, que haga todo lo posible para que las personas que trabajan sentadas por lo menos unas 4 o 6 horas no sufran de ningún mal, de ninguna enfermedad ocupacional, sino que contratar más bien a un experto. El Estado en ese caso te dice, tú puedes contratar a un tercero que sea experto en el tema. Pero ¿qué es lo que aparte de eso te dice el Estado? Si contratas al tercero y sucede algún problema, tú eres el responsable, ¿cierto? El empleador en ese caso, ¿qué pasaría con el empleador? A pesar de que ha contratado con un tercero, si el prejuicio dice de liderazgo, o sea, ¿quién sigue siendo el encargado de aplicar estas políticas? El empleador. ¿Y la responsabilidad quién la tiene? El mismo empleador. Ya. Más adelante vamos a ver lo que también se hace. Ahora, registros y sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Antes de la modificatoria nos hablaban de que el empleador tenía que llevar registros, ¿sí? Pero no nos decía cómo. No decía cómo. El empleador deberá llevar registro de los incidentes, accidentes, incluso de las capacitaciones, de las políticas preventivas que se desarrollen dentro de su empresa. La pregunta del millón de dólares era ¿cómo? ¿Cómo? Con la modificatoria nos dice, ahora puedes llevar, señor, por separado o en un solo libro de registro electrónico. Puede ser en un libro físico o también de manera electrónica. Pero la modificación no queda ahí. Después ahora menciona a las MIPES. Las MIPES y entidades o empresas que no realicen actividades de alto riesgo llevarán registros simplificados. Antes la norma era para todos llevan registros. Pero la pregunta era, todas las empresas todas las empresas que desarrollan actividad comercial tienen riesgos altos, riesgos graves, todos son trabajos riesgosos. No es cierto. ¿Cierto? Cada actividad tiene un pequeño riesgo, eso es definitivo. Pero no vamos a comparar, por ejemplo,
una empresa que se dedica o que manipula, por ejemplo, material radioactivo, químico o hasta fabricación de pesticidas, con una empresa pues que no lo hace, ¿no? Por ejemplo, una courier, ¿cierto? Si tiene un cierto riesgo en el transporte, pero no es un riesgo pues estar en contacto con simplemente. Señor, ¿alguna participación? Ciertamente todas las empresas, todos los trabajos tienen un riesgo, pero la ley exige que tenga un comité en todo tipo de trabajos. Digamos, los couriers tienen también que tener un... ¿Los qué? Los couriers. Los courier. Ah, ya, los courier. Pero tienen que tener también un comité de trabajo, de salud del trabajo. Sí. No necesariamente un comité, pero sí un supervisor si es que los empleados suman menos de 20. La ley es para todos. En la primera clase habíamos explicado que era tanto en el sector privado, en el sector público, en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales. Cubría a todos. Y por eso hablábamos también de MIPES. Y si hablamos de MIPES, entonces también estaremos hablando de empresas que tienen un entorno pequeño, digamos. De lo que se trata aquí es de la vida, el cuerpo y la salud. Por eso hay una política